Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con esta primera clase de transmisiones. Vimos en la primera clase todo lo relacionado con los principios generales de las transmisiones. Vimos qué relación había entre las vueltas del eje motor y las vueltas del eje conducido, el concepto de relación de transmisión. Vimos que siempre la potencia algo se perdía por efecto del rozamiento de los distintos mecanismos, poleas, engranajes, cadenas. Y llegamos a ver cómo era la expresión de fuerza y velocidad en una rueda que recibía un determinado número de vueltas y un determinado par en su eje. Vamos a estudiar ahora cómo es el tren cinemático de los tractores. O sea, vamos a empezar a aplicar parte de los conceptos que vimos en la primera parte de la clase en tratar de comprender qué es lo que hacen las transmisiones de los tractores desde las vueltas que salen del motor hasta las vueltas que da el eje de las ruedas. Hemos visto en la última parte de la clase que fuertemente las vueltas del motor son reducidas, es decir, son reducidas en el orden de 20 a 200 veces, y en ese mismo orden de 20 a 200 veces es multiplicado el par, es decir, las transmisiones del tractor vemos que desde el eje que sale del motor hasta el eje de las ruedas van a ir cada vez llevando más par, es decir, transmitiendo cada vez más par y menos vueltas. Y en consecuencia, si tuviésemos que ver cómo son en los ejes, en la medida que van pasando los distintos elementos de las transmisiones, veríamos que los ejes se van engordando, es decir, van siendo cada vez más gruesos porque precisamente tienen que transmitir cada vez más fuerza, cada vez más par. Bueno, vamos a ver, les decía, cuáles son los elementos que componen el tren cinemático de un tractor. Sale del eje S que sale del motor, el extremo del cigüeñal en el volante, en el lugar donde se absorbe la potencia, hasta el eje de las ruedas o el eje de la toma de fuerza, que son los lugares donde se absorbe la potencia, o se demanda esa potencia. Bueno, acá vemos el tren cinemático general de un tractor, el corte de un tractor. Vemos en la parte, vamos a poner un puntero con láser, así se ve. En la parte delantera tenemos el motor, ¿no? El motor avanzaría hacia allá. Acoplado al motor viene lo que se llama el embrague, que ahora vamos a ver qué es, qué función cumple. Por detrás del embrague va a venir lo que se llama caja de cambios, que va a ser el elemento central de la transmisión, lo que nos va a permitir cambiar la relación de transmisión y adecuar la fuerza y velocidad que nos da el motor a lo que me demanda la labor que yo necesito hacer. Vamos a ver que ahí vamos a necesitar a veces más velocidad y menos fuerza y otras veces más fuerza y menos velocidad. Y el elemento que me va a permitir lograr eso va a ser la caja de cambios, es decir, armonizar, digamos, la demanda de esfuerzo con la oferta que me da el motor. Por detrás de la caja de cambios va a venir un elemento que se llama diferencial, que va básicamente a poder, va a permitir diferir la cantidad de vueltas que da una rueda y la otra. Eso es muy importante, lo vamos a ver. Cuando el tractor pretenda girar, necesito de un diferencial. Pero además el diferencial, como está formado por un par cónico, es decir, engranajes cónicos, me va a permitir que el movimiento que viene así en un eje hacia atrás salga hacia las dos ruedas en sentido perpendicular. Y junto a veces con el diferencial o más alejado del diferencial está lo que se llama reductores finales. Son unos engranajes, como su nombre lo indica, reducen aún más las vueltas que salen del eje que sale del diferencial. Es decir, reducen las vueltas y en la misma medida multiplican el par. Todos esos elementos los vamos a ir viendo en esta segunda parte de la clase. Bueno, un primer elemento es el embrague. El embrague, acá lo tenemos dibujado, eh, es básicamente el elemento que me permite acoplar o desacoplar el movimiento que viene del motor hacia la caja de cambios. Y básicamente es lo que uno pisa en el tractor o en el auto también cuando
pretende meter un cambio, ¿no? En definitiva, tiene que pisar el embrague para poder cambiar de marcha o para poder eh, meter una marcha si es que el tractor está en lo que se llama punto muerto, ¿no? Básicamente, fíjense que es accionado por un pedal. ¿Eh? Este pedal cuando piso yo va a empujar esta varilla para acá y va a empujar todo esto para acá aflojando este plato opresor. Está formado por un conjunto de piezas. Este es el disco del embrague, lo que se ve acá, que se va a apoyar en el volante del tractor. El volante, ¿se acuerdan? Esta pieza al final del extremo del cigüeñal que acumulaba la inercia en los tiempos activos y para entregarla en los tiempos pasivos. Entonces, el disco de embrague va a ir pegado, en definitiva, al volante del tractor, apretado por este plato opresor, cuando yo no estoy pisando el pedal del embrague, ¿no? Se dice que cuando todo esto está embragado, ahora vamos a ver alguna imagen, eh, se está transmitiendo el movimiento desde el motor hacia el eje que va hacia la caja de cambios. En este caso, fíjense que no está embragado. Yo estoy pisando el pedal del embrague acá, esto está empujando este collarín para acá. En definitiva, estoy trayéndome el plato opresor, estoy venciendo la fuerza que hacen estos resortes y trayendo este plato opresor para acá. Con lo cual, el disco del embrague queda suelto, no recibe el movimiento del volante, es decir, no lleva movimiento hacia la caja de cambios. Entonces yo puedo meter un cambio en esa situación. Ahora vamos a ver el despiece. Todo esto está muy bien explicado en lo que se llama el libro de Arnal Ataris y Laguna Blanca, cómo funciona el despiece y demás. Comentaba, ese libro de Laguna Blanca es muy descriptivo. Primero describe claramente todos los componentes y luego habla de cómo es el funcionamiento de ese dispositivo, de cada uno de estos dispositivos. Es muy, muy claro y tiene gráficos muy interesantes, así que les recomiendo la lectura de ese libro. Bueno, esto es el despiece. Acá se ve el disco de embrague que se va a acoplar contra el volante. Este es el plato opresor que lo va a apretar al disco de embrague contra el volante. Y todo es envuelto por una campana eh, que envuelve toda la pieza por fuera. Bueno, hay un conjunto de resortes, un collarín, un anillo de patilla que se llama carapodina también. Bueno, todas cosas que claramente no son objetivo de evaluación. Sencillamente lo que queremos es que sepa que existe en la transmisión un embrague, que es la pieza que conecta o desconecta el motor de la caja de cambios y en consecuencia permite cambiar de relación de transmisión, cambiar de marcha o colocar una marcha en caso de que no esté colocada. Desde el despiece. Bueno, y estos son los gráficos que presenta Laguna Blanca del funcionamiento del embrague. Cuando yo no lo piso al embrague, les decía, el plato opresor oprime al disco de embrague contra el volante y el disco recibe el movimiento de rotación del volante y lo transmite, fíjense, acá en el centro, a este eje estriado que forma el eje primario, el que va hacia la caja de cambio. ¿Está bien? Entonces, en la medida que está girando, el volante, el plato opresor oprime el disco de embrague contra el volante y todo gira y transmite el movimiento de giro a este eje que va hacia la caja de cambios. Cuando yo voy a desembragar, como en este caso, cuando desembragar, acá les decía, muchas veces se habla de embragar cuando uno aprieta el embrague, ¿no? En realidad, embragar es unir dos ejes, lo que sería en este caso. Acá estoy embragando, uniendo el eje del cigüeñal con el eje primario que va a la caja de cambio. Desembragar sería lo contrario, es decir, apretar el pedal del embrague para soltar este disco de, del embrague y dejar de transmitir el movimiento hacia la caja de cambio. ¿Está bien? Cuando aprieto el pedal del embrague, les decía, tiro de esto para acá. Acá esto va a ser empujado para acá con estas patillas
voy a tirar de estos muelles, que me voy a traer el plato opresor para este lado y voy a soltar el disco del embrague. Ya va a quedar suelto y va a dejar de transmitir el movimiento hacia la caja de cambio. En esa situación, con los engranajes de la caja de cambios detenidos sin recibir movimiento, yo voy a poder cambiar de marcha. A ver, ahora, y algunas animaciones, algunos GIFs son, veo que el de abajo se ve bastante mal, no sé por qué, pero se ve mal. Pero miremos el de arriba, cuando meto el pedal del embrague, entonces, ven, me traigo el plato opresor para acá y suelto el disco del embrague, que deja de transmitir el movimiento al eje que va hacia la caja de cambio. ¿Está bien? Esto es un GIF son GIF tomados de la web, digamos. Los he buscado GIF de embrague y han aparecido estas imágenes que son interesantes. Todos más o menos, estos GIF van a tener más o menos la misma lógica. Acá lo mismo, fíjense, bueno, acá cuando aprieto el pedal, de alguna forma aflojo o me traigo el plato opresor para este lado y se suelta el disco del embrague. Ya deja de estar apretado contra el volante, ahí se ve el chin quiere decir motor, este es el volante. Cuando yo me aprieto el pedal, suelto, el disco de embrague queda suelto y dejo de transmitir el movimiento hacia el eje que va hacia la caja de cambios. Algunos GIFs más. Esto es un despiece, el volante, ahí va el disco del embrague, ahí va el eje del secundario, sería este, que lleva movimiento a la caja de cambios. Vamos a verlo, el disco de embrague, el eje este lleva movimiento a la caja de cambio. Bueno, todo este componente que cuando aprieto suelto el disco del embrague, ¿no? Todo este elemento sería el plato opresor, digamos, que cuando aprieto suelta al disco del embrague, para transmitir el movimiento. Hay muchos GIFs en internet, recomiendo que los miren. Todos estos son tomados de internet. De vuelta, acá siempre vemos el volante, el disco del embrague que está que se apoya en el volante y bueno, con algún elemento de alguna forma accionándolo eh, eh, dejo de apretar el disco de embrague contra el volante y dejo de transmitir el movimiento al eje que lleva movimiento a la caja de cambio. Fíjense, esto está moviéndose inicialmente. Cuando yo aprieto el pedal del embrague, se deja de mover el disco de embrague y se deja de girar el engranaje que lleva movimiento hacia la caja de cambio. Entonces yo ahí puedo meter el cambio. Esto es lo mismo. ¿eh? Ahí está suelto el disco de embrague, no transmite el movimiento. En la medida que se agarra a la pared del volante a través del plato opresor, eh, transmite el movimiento hacia la caja de cambio. Y acá lo mismo, ahí se afloja y deja de transmitir el movimiento. En la medida que yo suelto el pedal del embrague, nada, se va a agarrar contra el volante y transmitirá el movimiento. Son todos GIFs que más o menos hablan de lo mismo. Entonces, la función del embrague es transmitir o dejar de transmitir el movimiento hacia la caja de cambios. ¿Para qué dejar de transmitir en algún momento? Y bueno, precisamente para poder cambiar de marcha. Los engranajes, vamos a ver, tienen que estar quietos o girando a la misma velocidad para poder eh, engranar adecuadamente, si no, no engranan o hacen un ruido. Si ustedes, por ejemplo, tratan de meter un cambio en el auto, digamos, y no pisan el pedal de embrague, sienten un rozamiento importante, ¿no? Este rozamiento es porque no deja de recibir movimiento los engranajes de la caja de cambio, entonces, nada, hay rozamiento entre los engranajes. Yo tengo que necesariamente desconectar el motor del resto de la transmisión para poder cambiar de marcha. El embrague entonces lo que tiene es una relación de transmisión cuando está conectado 1 a 1 y cuando está desconectado, cuando estoy desembragado, digamos, la relación de transmisión sería 1 a 0, es decir, cada vuelta que da el motor no da ninguna vuelta el eje conducido, ¿no? O sea, la relación de transmisión va a ser 1 a 1
o 1-0 cuando está desembragado. Y bueno, lo que sí va a tener es un rendimiento de la transmisión el embrague, ¿no? Va a haber un rozamiento y algo de potencia vamos a perder ahí en ese rozamiento. Bueno, ¿qué pasa con la caja de cambios? Con la toma de fuerza, perdón. Eh, Muchas veces si yo tengo un embrague monodijo como el que veíamos en la primera imagen de Hernán Atares, y yo la toma de fuerza toma movimiento del eje que sale de- del disco de embrague, eh, va a pasar que cuando yo pise el embrague, ese monodisco, para cambiar de marcha, automáticamente va a dejar de recibir movimiento también la toma de fuerza. ¿Está bien? En esa situación que deja de tener movimiento la toma de fuerza, si yo tengo alguna máquina que necesita seguir teniendo movimiento, seguir recibiendo movimiento, por ejemplo, una sembradora neumática, ¿no? Que está, eh, como esa que veíamos en la presentación de la previa, que se veía un dosificador neumático que tomaba las semillas por una corriente de aire, digamos, se pegaban en la placa. Y la toma de fuerza dejara de recibir movimiento porque yo necesito cambiar una marcha para ir más rápido, para ir más lento. Cuando yo le dejo de transmitir movimiento, la turbina que estaba moviendo la toma de fuerza deja de recibir movimiento y las semillas se me caerían, por ejemplo. O si estoy moviendo una pulverizadora, por ejemplo, también podría pasar. eh, bueno, dejaría de recibir impulso la bomba de la pulverizadora, caería mucho la presión y empezarían a gotear los picos de la pulverizadora. O sea, es bastante negativo que en algunas máquinas por lo menos, que la toma de fuerza deje de recibir movimiento cuando yo tengo que cambiar de marcha. ¿Eh? Para salvar esa situación se da lo que se llama un embrague de doble disco, que se utiliza en algunas transmisiones del tractor. La mayoría de los tractores tienen embrague de doble disco para poder cambiar de marcha sin necesidad de desconectar la toma. Fíjense, básicamente, aparte del eje verde, hay un segundo disco de embrague acá que conecta con este engranaje rojo que tengo acá, que es el que le va a dar movimiento a la toma de fuerza. ¿Ven? ¿Mm? Acá se ve un desplazable, un mecanismo que permite conectar o desconectar la toma de fuerza. Este eje estriado que está en la parte posterior del tractor y del cual toma movimiento rotacional algunas máquinas, les decía yo, una sembradora neumática, una pulverizadora, una fertilizadora, veíamos en la clase pasada, una desmalezadora. Tantísimas máquinas necesitan absorber potencia rotacional. Bueno, esa toma de potencia, si no la estoy usando, lo conveniente es tenerla desconectada, como en este caso, y si la voy a usar, la voy a tener conectada. Voy a mover este desplazable para que esté conectada y esté entregándole movimiento rotacional a la máquina que lo necesita. Fíjense, ahora no va a tomar movimiento del mismo eje del que toma movimiento la caja de cambios, sino que toma movimiento de un eje circular que rodea al eje que lleva movimiento la caja de cambio. Un eje circular hueco sería, ¿no es cierto? Entonces hay dos discos de embrague. Uno que va a servir para transmitir o no movimiento a la caja de cambio y un segundo disco que va a transmitir o no movimiento a la toma de fuerza, para conectar o desconectar la toma de fuerza si fuera necesario. Vamos a ver, ahí está. Esta es la toma de fuerza que veíamos en la clase pasada. En esa se acopla alguna máquina que necesita absorber potencia rotacional. Eh, Básicamente nosotros utilizamos principalmente en nuestro país dos categorías, que son la categoría 1, que es la que se ve arriba, con 6 estrías o 6 acanaladuras, y que tiene un régimen normalizado de 540 vueltas, es decir, cuando digamos, las máquinas que se acoplan a esta barra cardánica con esta cantidad de estrías están preparadas para recibir 540 vueltas, preparadas y balanceadas para recibir esa cantidad de vueltas.
Existen otras, por ejemplo, que necesitan absorber más potencia, que es conveniente acoplarlas a esta segunda categoría, que tiene el mismo diámetro, 35 milímetros, las dos son de 35 milímetros, pero tiene 21 estrías. ¿Por qué tiene 21 estrías? Y precisamente porque el régimen normalizado de funcionamiento de esa categoría es 1000 vueltas por minuto, es casi el doble que la categoría 1. Entonces, yo les decía, las máquinas habitualmente están balanceadas para recibir un número determinado de vueltas. Entonces, estaría muy mal que yo enganche una máquina que está pensada para categoría 1, para absorber 540 vueltas, en una toma categoría 2. Entonces, para que ese error no ocurra, existen ya estipulados que, bueno, la categoría 1 tiene 6 acanaladuras. Por más que tenga el mismo diámetro, como tiene 6 acanaladuras, yo acá voy a poder meter una barra cardánica hembra de una máquina que necesite solo 540 vueltas y no 1000. Y lo contrario, nunca voy a enganchar una categoría 1 en una toma categoría 2. No voy a poder porque precisamente las hembras de las barras cardánicas son precisamente distintas. La de categoría 2 tiene 21 estrías, la de categoría 1 tiene 540 vueltas. Bueno, tienen la mitad de vuelta, fíjense, la categoría 1 que la categoría 2, y precisamente están pensadas para transmitir aproximadamente el doble de potencia la categoría 2 respecto a la categoría 1. La categoría 2 está pensada para transmitir hasta 110 caballos y la categoría 1, fíjense, puede transmitir el mismo par, pero la mitad de vueltas, nada más y nada menos que la mitad de la potencia va a poder transmitir. O sea, 65 caballos, un poquito más de la mitad. 65 caballos, mientras que esta puede transmitir hasta 110 caballos. ¿Por qué? Porque, bueno, por una diferencia de velocidad, no por una diferencia de par. ¿eh? El diámetro de las dos tomas es el mismo, es decir, los ejes son del mismo tamaño. Entonces es lógico pensar que pueden transmitir el mismo par, ¿no? Pero lo que las diferencia es que una gira a la mitad de vueltas que la otra. ¿eh? Y si el mismo par eh, por la mitad de vueltas me da la mitad de potencia en un caso que no. O sea, la categoría 1 está pensada para transmitir hasta 65 caballos, la categoría 2 puede transmitir hasta 110 caballos. Seguramente lo van a volver a recapitular cuando tengan la clase con Daniel, con la Juría. Bueno, ¿cómo desconectar la caja de cambios sin desconectar la toma posterior de potencia? Para eso se recurre a el embrague de doble disco, les decía yo, muchos tractores lo tienen, es decir, tienen un embrague independiente para la toma de potencia, o un embrague de doble recorrido, se dice, ¿no? Fíjense, hay dos discos de embrague. El verde que le da movimiento al eje verde que va por el interior, le da movimiento a la caja de cambios, digamos, al eje primario de la caja de cambios. Y el rojo, el disco de embrague rojo, que mueve el eje circular que está por fuera de la caja de cambios, fíjense, que rodea el eje de la caja de cambios, un eje hueco, y este es el que le da movimiento a la toma posterior de potencia. Entonces, esto es un embrague de doble recorrido. Yo cuando pise, ahora lo vamos a ver en la diapo siguiente, cuando pise inicialmente el pedal del embrague, en la primera parte del recorrido, me voy a traer todo el conjunto para acá y voy a soltar el disco de embrague que lleva movimiento a la caja de cambios. ¿eh? Pero el disco de embrague de la toma posterior de potencia va a seguir apretado entre los dos discos opresores y en consecuencia voy a seguir mandando movimiento a la toma de fuerza, o a la toma de potencia. Yo les decía, la idea es poder desconectar la caja de cambios sin desconectar la toma de fuerza, para no dejar eh, de mandar movimiento a la turbina de la sembradora, decíamos, o a la bomba de la pulverizadora. Esto se consigue con este embrague de doble disco. Ahí lo tenemos. Una primera fase del recorrido, perdón, cuando no está apretado en ninguna, cuando tengo suelto el pedal de embrague,
los dos discos están apretados contra el volante. El primer disco está apretado contra el volante por el primer plato opresor y el segundo disco, el rojo, está apretado entre los dos platos opresores. Todo este conjunto de muelles están apretando a los dos discos contra los dos platos opresores y contra el volante. Entonces todo está recibiendo movimiento. El eje que lleva movimiento la caja de cambio y el eje que lleva movimiento la toma de fuerza. Cuando yo empiezo a apretar el pedal de embrague y hasta la mitad del recorrido aproximadamente, fíjense lo que hago. Me traigo todo esto para acá, empujo todo esto para allá y me traigo todo este conjunto para acá y quedó el disco de embrague que lleva movimiento a la caja de cambio, quedó suelto. Ya no recibe el apoyo del disco opresor contra el volante. Entonces está suelto y no está transmitiendo movimiento a la caja de cambio. En consecuencia, yo puedo cambiar de marcha. ¿eh? Ahora, fíjense que el disco que lleva movimiento a la toma de fuerza se mantiene apretado entre los dos platos opresores y en consecuencia sigue mandando movimiento y potencia a la toma de fuerza. Es decir, sigue transmitiendo potencia a la toma de fuerza o a la toma posterior de potencia, sigue conectado. Mientras que el disco que lleva movimiento a la caja de cambio está suelto y ya no está transmitiendo movimiento. Yo puedo cambiar de marcha o puedo pasar a punto muerto si necesito parar en algún momento. Si sigo apretando el pedal del embrague un poco más ahora, hasta más abajo, pasa esto. ¿Ven? Ahora el disco lo apreté tanto hasta abajo que traje el segundo plato opresor muy para acá y el primer plato opresor se encontró con unos topes acá, con unos topes en el volante, de manera que yo ahora vencí estos pequeños resortes que unían los dos platos opresores, los vencí y el disco que lleva movimiento a la toma de fuerza dejó de recibir movimiento. Es decir, cuando yo aprieto hasta abajo del todo el pedal del embrague, dejan los dos ejes de recibir movimiento. Entonces en esta situación yo puedo conectar o desconectar la toma de fuerza, por ejemplo, ¿no? Dando el disco, perdón, el pedal de embrague hasta el final del recorrido. ¿Está bien? Entonces los embragues de doble disco me permiten conectar y desconectar, o sea, cambiar de marcha sin desconectar la toma de fuerza y al final del recorrido me permiten conectar o desconectar la toma de fuerza, ¿no? Si fuera necesario. Pero permiten mantener el movimiento en la toma de fuerza y evitar que la máquina que necesita seguir absorbiendo el movimiento, cuando yo necesito cambiar de marcha, no lo deje de recibir ese movimiento, ¿no? Existen lo que se llaman embragues multidisco. Los embragues multidisco aparecen en la medida que se ha necesitado transmitir cada vez más potencia. Cuando se necesita transmitir mucha potencia, la capacidad de transmitir potencia de los embragues está dada básicamente por la superficie de contacto, ¿no? Entonces, obviamente, piensen cómo puede aumentar la superficie un elemento. Bueno, necesariamente tengo que ir a elementos cada vez de mayor diámetro, ¿no? Tengo que hacer discos de embrague de más diámetro que tengan superficies mayores para poder transmitir esas potencias mayores. Obviamente, en la medida que voy incrementando el tamaño del embrague, bueno, haciendo una en la medida que va aumentando la potencia que tengo que transmitir de los tractores, imagínense que hay tractores de hasta 400 caballos, bueno, imagínense, necesitaría superficies muy grandes para poder transmitir tanta potencia. En consecuencia, se ha recurrido, para no hacer cosas tan voluminosas que pueden terminar quedando inclusive antiestéticas, se recurre a embragues multidisco, que son muchos discos de embrague asociados, algunos acoplados al eje de entrada. Por ejemplo, acá hay un eje motriz y acá hay un eje conducido, al cual yo le quiero transmitir el movimiento, qué sé yo.
Este es el eje que viene del motor y este es el eje que va hacia la caja de cambio. Eh, Fíjense que al eje motor están acoplados unos discos de embrague que engranan con ese eje interior, así lo llamamos, ¿no? Hay un eje interior al cual acoplan unos discos de embrague, que son estos que están acá. ¿Eh? Por otro lado, al eje conducido está acoplado un eje que al eje conducido, hay unos discos que engranan, eso se le llama corona exterior. Al eje conducido está acoplado una corona exterior. Y esa corona exterior, en esa corona exterior engranan unos discos también, ¿no? Y este embrague consiste en acoplar unos discos contra otros, ¿no? Eh, Acoplar los discos que engranan con el eje interior, el eje motriz, contra los discos que engranan contra la corona exterior. ¿Eh? Apretando estos discos con un muelle, fíjense cómo está acá, se van a acoplar ambos conjuntos de discos y van a transmitir el movimiento. Estos embragues multidisco muchas veces son accionados en forma hidráulica, es decir, entra aceite a presión por acá y empuja unos discos contra los otros. Y cuando yo desembrago, es decir, cuando aprieto el pedal del embrague, lo que hago es dejar salir aceite a presión y este muelle separa unos discos de los otros y desembraga. Es decir, cuando se separan los discos, obviamente dejo de transmitir el movimiento, ¿no es cierto? Y cuando se juntan unos con otros, transmito el movimiento. El concepto de embrague es el mismo. Nada más que yo les decía, la idea acá es que con muchos discos pueden transmitir más potencia, porque tengo más superficie de contacto o de rozamiento, digamos, que permite transmitir esos mayores valores de potencia. Esto funciona con el aceite a presión embragando o a veces al revés, digamos. Hay un muelle que los empuja y el aceite a presión lo que hace es desembragar, es decir, separar unos discos de los otros, ¿no? Pero es básicamente eso. Ya les digo, cuando se trata de transmitir mayores valores de potencia, ya los embragues eh, monodiscos deberían ser muy grandes, de mucho diámetro para poder transmitir esos grandes valores de potencia, entonces se recurre a estos embragues multidisco. Estos los tienen también descritos en el libro de Hernán Atares. Todas estas imágenes son del libro de Hernán Atares. Bueno, acá tienen un GIF de un embrague multidisco, ¿ven? Se aprietan o no unos discos contra los otros. Y acá tienen estos circuitos de por acá nos están señalando básicamente que yo meto o saco aceite a presión, es decir, son accionados hidráulicamente, ¿no? Pero fíjense, los discos, acá es al revés, los discos de la corona exterior están acoplados con el volante, pareciera, y los de la corona interior, los que engranan con el eje interior, están acoplados al eje conducido. ¿Bien? Acá tenemos lo mismo, un conjunto de discos de embrague acoplados o desacoplados. eh, Ahí están los resortes acá estarían acoplándolo, lo que les decía hoy. Pueden desacoplar o acoplar a veces los resortes, ¿no? En este caso están acoplando, los resortes los empujan y los aprietan unos con otros. Bueno, esto también es un GIF tomado de internet. Bien. Bueno, acá tienen una, un corte, unas imágenes de un embrague. Acá es un embrague de doble disco, como ven acá. ¿Mm? Esto es el embrague de un tractor, bueno, y la forma de accionarlo a través de un pedal de embrague y demás. Estaría el lugar del embrague, por lo que veo. No alcanzo a ver muy bien, pero pareciera ser acá.
El embrague de la transmisión es la parte, digamos, podríamos decir, más barata del tren cinemático de un tractor. ¿Eh? Es la parte que debería actuar como fusible, es decir, si hay algo que se tiene que romper de la transmisión, bueno, que se cristalice el embrague, que se vitrifique, digamos, la superficie del embrague por recalentamiento y que haya que cambiar eso. Porque del embrague para atrás, todo lo que vienen son engranajes, no tanto la caja de cambios, el diferencial, los mandos finales, son engranajes, componentes muy caros, muy costosos. Entonces, el embrague debería ser la herramienta, digamos, o el elemento fusible de la transmisión de un tractor, ¿no? Y de hecho es lo que principalmente se daña en un embrague de la transmisión de un tractor, ¿no? Es el embrague. Común que se queme el disco del embrague y que haya que recambiarlo. En general, el disco del embrague no es algo muy costoso como repuesto, digamos, ¿no? No es algo eh, eh, caro o costoso. Pero muchas veces la estructura del tractor responde a lo que se llama un diseño monobloc, es decir, toda la transmisión forma parte de la estructura del tractor, ¿no? Todo, digamos, la caja de cambio, los mandos finales, el diferencial, el motor, la misma estructura del embrague, forma parte del chasis del tractor. No hay un chasis como tal, sino que toda la transmisión y el motor están reforzados como para sostener y comportarse como elemento portante. Entonces, cuando esto sucede, cuando no hay un chasis, si bien yo les decía, el cambiar el disco del embrague, el repuesto es barato, lo que hay que hacer para cambiar el disco de embrague es desarmar el tractor, como se ve en esta imagen de ahí, en dos partes, ¿no? Una parte trasera, la parte delantera, y ahí me va a quedar el disco de embrague a mano para poder cambiarlo. Entonces, si bien no es algo costoso, el trabajo, digamos, de hacer el recambio del disco de embrague muchas veces es muy dificultoso y puede llevarnos mucho tiempo. Que puede ser algo que nos demande mucho tiempo y nos deje el tractor mucho tiempo fuera de uso. Eh, Nada, si yo tengo en cambio un tractor con un chasis, eh, muchas veces lo que hay entre el motor y el embrague, o entre el embrague y la caja de cambios, mejor dicho, es una barra cardánica que se afloja, se saca y rápidamente tenemos acceso ahí al disco de embrague y en poco tiempo se puede cambiar. Cuando en cambio la estructura es monobloc, es autoportante, se dice, eh, nada, no nos queda otra que partir el tractor en dos para acceder al disco de embrague y poder cambiar. Bueno, siguiendo para atrás, en la transmisión del tractor vendría lo que se llama la caja de cambios, ¿no? La caja de cambios es la parte central, digamos, del tractor y es lo que vamos a emplear, digamos, para tratar de armonizar, les decía yo hoy, la fuerza y la velocidad que nos demanda cada labor. Básicamente la caja de cambio es el elemento que nos permite cambiar la relación de transmisión, ¿no? Eh, es el único lugar donde se cambia la relación de transmisión, la caja de cambios. Tanto los mandos finales como el diferencial tienen su relación de transmisión, pero es fija esa relación de transmisión. Ahí no cambio nada yo, es algo fijo. En general, entre mando final y diferencial, yo tengo una relación de transmisión de 20-1. 4-1 uno de los dos elementos y 5-1 el otro. En el orden de 20-1 anda la relación de transmisión de mando final y diferencial en conjunto, ¿no? Y si se acuerdan, la relación de transmisión total de un tractor, de acuerdo a eh, esa diapositiva que vimos de Luis Márquez la clase pasada, está entre 20-1 y 200-1. O sea, si la relación de transmisión del diferencial y mando final es de 20-1,
¿Cuánto deberá ser la relación de transmisión de la caja, que es el otro elemento que permite cambiar la relación de transmisión, que tiene su relación de transmisión, para que el total me dé entre 20 a 1 y 200 a 1? Bueno, la relación de transmisión va a ser entonces la caja de cambio en el orden de 1 a 10, ¿no? Desde 1 a 1 hasta 10 a 1. Cuando la relación de transmisión de la caja de cambio es 1 a 1, la relación de transmisión total va a ser 20 a 1, que era el producto de mando final por relación de transmisión del diferencial. Cuando la relación de transmisión es 10 a 1, 10 por 20 me da 200 a 1, que es la relación de transmisión máxima que veía, que mencionaba ahí Luis Márquez. En ese rango andan aproximadamente las relaciones de transmisión de la caja de cambio. Pero son valores que van a cambiar. Yo le decía, van a ir de 10 a 1 hasta 1 a 1 aproximadamente. Pero van a variar, y van a variar de un modelo a otro. Esto no lo tomen como algo fijo. No es que siempre la relación de transmisión de la caja de cambio de un tractor anda entre 10 a 1 a 1 a 1. No, habrá algunas que tienen un valor un poquito menor a 1. Habrá algunas que tienen un valor mayor a 10 a 1. Hay algunas super reductoras que llegan a 20 a 1 en la caja de cambios, con lo que me da una relación de transmisión total de 400 a 1, ¿no? Una ultra baja. Son valores que van a variar, pero básicamente la caja de cambios permite modificar la relación de transmisión. Ahora vamos a ver entonces cómo se consigue esto de modificar la relación de transmisión. Básicamente, la caja de cambios son engranajes que tienen distinto número de dientes. ¿eh? Fíjense, una cosa que diferencia a los tractores de, de los autos es que tenemos dos palancas que me permiten modificar la relación de transmisión. Dos palancas de cambio sería, ¿no es cierto? Eh, Acá tenemos una primera palanca y fíjense, va a optar entre dos posiciones, una acá, como está engranado ahora, y una segunda posición cuando yo traiga todo esto para acá y engrane este con este de acá. O sea, dos posiciones, alta y baja. Esto se llama grupo reductor, es decir, me da alta y baja. Y después tengo la palanca de cambio propiamente dicha, que tengo marcha atrás, primera, segunda y tercera. ¿Ven? Entonces voy a tener cuatro marchas por dos posiciones de la palanca, perdón, del grupo reductor, alta y baja. Voy a tener marcha atrás, primera, segunda y tercera baja, y marcha atrás, primera, segunda y tercera alta, es decir, 8 marchas en total, ¿no? Siempre otra diferencia importante respecto a los automóviles es que habitualmente un tractor tiene muchas relaciones de transmisión, muchos cambios. Eh, Fíjense que entonces acá tengo una primera palanca, todo este conjunto se va a desplazar, tiene un eje estriado interno esto que permite que se desplace. Cada vez que este eje estriado gira, mueve a ambos engranajes, y el que está engranado con el eje inferior obviamente le va a transmitir el movimiento. Entonces el movimiento viene por acá. Este es el eje que viene detrás de movimiento del embrague. Lo va a transmitir a través de este engranaje al este eje inferior. Este eje inferior transmite su movimiento a través de este engranaje siempre. Fíjense, acá hay una reducción, ¿no? Acá hay una multiplicación de las vueltas. Y acá hay una reducción de las vueltas. ¿Bien? Este es un engranaje de menos dientes que este. Entonces, este eje inferior le transmite el movimiento al eje primario de la caja de cambios. Luego tengo un eje intermediario en la caja de cambios. Y voy a tener, de acuerdo al formato, voy a tener uno o dos desplazables en la caja de cambios. Acá tengo dos. Uno para lo que es marcha atrás primera, que sería este para este lado es marcha atrás, para este lado es primera. Y uno que es para segunda y tercera. Cuando me traiga este engranaje para acá, voy a acoplar la segunda. Cuando lo traiga contra estas almenas acá, voy a acoplar tercera. Lo vamos a ver con detalle en las diapos siguientes. Esta es una caja de cambios con ejes desplazables, se llama así.
no todos los engranajes están en contacto todo el tiempo, sino que algunos están en contacto y otros no están en contacto. Por ejemplo, en esta situación de acá, fíjense, la palanca, esta palanca, en este caso está acoplando la marcha alta, diríamos, ¿no? Esta va a ser la baja. Ahora después lo vamos a ver. En cambio, esta otra palanca, fíjense, no tiene ningún, está en lo que llaman punto muerto, no tienen ningún cambio seleccionado. Ninguno de los engranajes está recibiendo movimiento. O sea que el eje que lleva movimiento a las ruedas, al diferencial y a las ruedas en definitiva, no está recibiendo movimiento. Por más que el movimiento llega hasta acá, ¿eh? Pero el movimiento no pasa hacia atrás porque una de las palancas está en punto muerto. Es decir, para que se transmita movimiento, ambas palancas deben estar en alguna posición de cambio, ¿no? Con que una sola esté en punto muerto, ya el movimiento no se transmite. Esta palanca también tiene, acá está acoplado en la larga, es decir, la velocidad alta, pero en una posición intermedia, si se viene todo esto para acá, va a llegar un momento que este engranaje chiquito no va a haber acoplado con este y este grande dejó de acoplar con el de abajo. También tiene un punto muerto, ¿eh? Es decir, todas las palancas de cambio siempre tienen lo que se llama un punto muerto, un punto en el cual no transmiten el movimiento. Bueno, acá tienen, les decía, en la palanca de grupo reductor, siempre me va a dar dos o tres posibilidades, alta y baja, o alta, media y baja, depende de la cantidad de engranajes que pueda acoplar. Pero acá tengo, fíjense, el movimiento viene de este eje desde el embrague, digamos, eh, mueve estos dos engranajes, pero el que está acoplado con el eje inferior es el grande, que mueve a un engranaje chico. Entonces hay una multiplicación de la velocidad. Entonces ahí voy a tener todas las marchas largas, de más velocidad. ¿Está bien? En cambio, si muevo la palanca en sentido contrario para acá, me llevo todo este desplazable para acá, este deja de tomar contacto con el eje inferior y el que toma contacto es el otro engranaje, el del otro lado, que es más chico que el eje conducido. ¿Ven? Acá tengo un eje motor chico y un eje conducido mayor. Hay una reducción de las vueltas, una multiplicación del par. Es decir, yo tengo acá, con el grupo reductor, tengo dos posibilidades, una larga y una corta, es decir, un grupo de marchas que van a ser largas de más velocidad y menos fuerza, y un grupo de marchas que va a ser de más fuerza y menos velocidad. Podría haber una situación intermedia con un engranaje que sea similar, digamos, entonces sería alta, media y baja las posibilidades. Ahí ya les digo, muchas variantes entre los distintas marcas de los tractores. Vamos a ver qué pasa ahora con la otra parte, con el grupo de marcha. Este es el grupo de reductor, el que me permitía elegir entre alta y baja, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el de primera, segunda, tercera y marcha atrás. Por ejemplo, cuando tengo seleccionada la marcha primera, acá, muevo el desplazable de primera marcha atrás, este lo muevo para acá. ¿Está bien? Al correr esta palanca para acá, muevo todo esto para acá. Este verde que estaba acá en el medio, lo paso para acá. ¿Bien? Entonces el movimiento, fíjense, sería primera alta, ¿no? Primera alta o primera larga. El movimiento viene desde el eje motor, desde el embrague, digamos, pasa por acá el movimiento, acá eje primario, pasa por el eje intermediario, y acá hay una reducción, fíjense, de las vueltas, y acá hay una segunda reducción de las vueltas. En realidad hay como tres reducciones acá. Hay una reducción acá, hay una reducción acá, y hay una tercera reducción acá. Siempre es un engranaje motor chico con un engranaje conducido grande. Engranaje motor chico con conducido grande, engranaje motor chico con conducido grande. Sería la primera, la marcha más lenta de todo el grupo de marchas. La primera es la más lenta.
Vamos a ver cómo se consigue la segunda. Fíjense, ahora corrí y muevo el desplazable de primera marcha atrás, lo dejé y quedó acá, a mitad de camino entre marcha atrás y primera. ¿Ven? Este es el que estaba engranado previamente acá. A ver si lo vemos en la diapo anterior. Ah, no me deja ir para atrás. A ver, no, no me deja. Bueno, este estaba engranado acá con este engranaje. Ahora este lo dejé sin contacto con ningún engranaje y muevo el otro desplazable, este que estaba inicialmente acá en el medio, ahora lo muevo para acá. Fíjense que todo el movimiento viene de la misma forma, nada más que acá, en vez de engranar este chiquito con este grande, engrana uno eh, del eje amarillo este intermedio, engrana uno con el verde, que se parecen más los engranajes, ¿no? Son más parecidos, en consecuencia, no hay una reducción tan grande como la había cuando estaba en primera, ¿entienden? No está esta reducción tan grande. Hay una reducción menor o quizás acá se mantiene el número de dientes, entonces nada, no hay la reducción previa. Va a ser una velocidad mayor ¿eh? Y va a ser una fuerza menor también, ¿no? Digámoslo, un par motor menor. En la medida que eh, aumento la velocidad, reduzco la fuerza. Vamos a ver qué pasa con tercera ahora. Este mismo desplazable que está ahora engranando contra acá, lo voy a llevar contra estas almenas. Estas almenas de acá van a engranar con estas de acá, en tercera, fíjense. Ahí está. Me traje todo este engranaje para acá. Lo desplacé y engancharon las almenas estas del conducido, del desplazable con el conducido, con las almenas de este eje primario de la caja de cambio. ¿Está bien? Entonces ahora, fíjense que el movimiento pasa directamente de acá para acá. ¿eh? Y omito esta reducción que yo tenía cuando bajaba acá al eje intermediario y luego transmitía a segunda, ahora ya no tengo esta reducción. Es decir, voy a tener una velocidad mayor que en segunda, una reducción menor que en segunda, en tercera, ¿no es cierto? En tercera tengo una reducción menor que en segunda. Entonces tengo de vuelta más velocidad y menos fuerza. Lo que me estaría faltando acá para terminar de entender es qué pasa con marcha atrás. Marcha atrás, recuerden que usaba el mismo desplazable de primera. Primera que estaba acá, lo paso para acá, para marcha atrás. Y fíjense que hay un engranaje intermedio acá. Yo no puedo correr acá a ver si puedo correr mi imagen. Es interesante que después en el PowerPoint vean los engranajes que tienen acá abajo. Eh, Estos engranajes están simbolizando básicamente que al poner un engranaje intermedio acá, un engranaje celeste, al poner un engranaje intermedio acá, lo que va a hacer es invertir el sentido de giro. Si este gira horario y este giraba antihorario en todos los cambios anteriores, al poner un engranaje intermedio, ahora el verde va a girar con el mismo sentido de giro que el amarillo, es decir, va a girar en sentido contrario al que venía girando previamente. Es decir, las ruedas van a girar en sentido contrario, eso es la marcha atrás. Esto se consigue entonces colocando un engranaje intermedio. ¿Está bien? Y en general, si se fijan, hay una reducción bastante importante en la marcha atrás, porque eh, fíjense que el engranaje motor es bastante chiquito y el engranaje conducido es bastante grande, con lo cual voy a tener una reducción bastante importante. Uno habitualmente en la marcha atrás no quiere una gran velocidad, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, acá se ve una animación de lo que sería esto con desplazables, ¿no?
Ahí tenemos primero el desplazable de marcha atrás, ahí se ve el engranaje intermedio, ahí está primera, con un engranaje chico y un engranaje grande, segunda y tercera sería la directa. Marcha atrás con un engranaje intermedio, primera con un engranaje pequeño, segunda con un engranaje parecido y tercera el movimiento pasa en forma directa. Tanto en primera como en segunda, como en marcha atrás, el movimiento viene del verde hacia el rojo y del rojo se transmite hacia este que es rosa, me parece, ¿no? A partir de los desplazables. Pero hay una reducción tanto acá como también en los engranajes de segunda, el de marcha atrás, el de primera, el de marcha atrás, el de segunda parece bastante parecido. Pero en tercera, si se fijan, en tercera ahí cuando acoplan las almenas entre sí, el movimiento pasa en forma directa y omitimos esta reducción acá entre el eje primario y el intermedio. ¿eh? El movimiento pasa en forma directa. Entonces a través de desplazables. Engranajes se desplazan. No están en toma constante todo el tiempo. Vamos a ver a continuación. Bueno, esto es lo mismo, una imagen de un GIF, digamos, de una caja de cambios con los engranajes que se desplazan uno sobre otro. No están todos los engranajes en toma constante, sino que solo engranan aquellos que transmiten el movimiento de alguna forma. ¿eh? Y esto está únicamente para un cambio, para la primera.